se pone en conocimiento del pueblo de la provincia de Mendoza que en el día de la fecha han cesado en sus cargos el señor interventor, ministros, subsecretarios y el secretario de gobierno de la ex intervención federal. Asimismo, se informa que ha asumido el cargo de interventor militar de la provincia el coronel Don Tamer Yapur, segundo comandante de la Brigada de Infantería de Montaña 8, en representación de la Junta de Comandantes Generales. En la madrugada del 20 de marzo de 1976, el crimen de 2 jóvenes conmocionó a Mendoza. Un grupo de personas sin ninguna identificación secuestró y asesinó a la profesora Susana Bermejillo y al estudiante Mario Suso. Esa noche teníamos aniversario de casamiento, un primer año, y estábamos en el fondo de la casa de mis padres, que es donde vivíamos con Susana, comiendo con mis padres y una pareja de amigos. Terminó la comida y, bueno, acompañamos a la gente hasta afuera, hasta la puerta. Luego nos acostamos. Habíamos pasado una linda noche. Hicimos un amor muy especial. Estábamos dormidos cuando mi mamá llega al fondo corriendo para decirnos que estaba la policía afuera. Eso para mí era bastante natural, ¿viste? Porque yo me había escapado fácil 3 o 4 veces del fondo de mi casa, por los techos, y tenía casi ya una ruta de escape por la casa de un amigo Carlitos. Y cuando yo estoy subiendo por la escalera para subir al techo, Susana estaba abajo, escucho que mi mamá ya se había ido para adelante y escucho ruidos que vienen por el pasillo del patio. Bueno, Susana no pudo salir y yo me fui. Y nos llamaron a la madrugada del día 20 avisándonos que habían secuestrado a Susana. Yo era chica, tenía 15 años y me acuerdo mis padres corriendo, llamando por teléfono. En ese momento las comunicaciones no eran como las de ahora, avisándole a un par de tíos, que había un tío que trabajaba en la policía, otro que era militar. Y recuerdo la madrugada, o sea, cuando empezó a amanecer, los gritos de mi papá diciendo encontraron a Susana muerta. Aquella noche los autos ingresaron por esta calle, para acá abajo, se pararon ahí en la mitad de la calle y bueno, se bajaron y entraron a golpear hasta que tiraron la puerta, salieron mis padres, les golpearon. Mi hermano pudo escabullirse entre esta gente y corrió por calle Andrade para abajo, a la altura de lo de Segura. Ahí es donde cae herido, esta gente tiraba tiros, tiraron ráfagas de ametralladora en la puerta de la casa. Los autos bajaron por esta calle
y lo recogieron a mi hermano. Siguieron para abajo y doblaron por la calle Martínez de Rosa, que en ese momento no se llamaba Martínez de Rosa, se llama Tropero Sosa. Te diría que fue uno de los miles de luchadores que hicieron época en la década del 70, pero que se destacó por la integridad que tenía, por la profundidad de sus convicciones y porque vivía según lo que pensaba. Es un muchacho muy jovial, con un gran sentido del humor, mucha responsabilidad, muy amable. Se había recibido recientemente de ingeniero y acá encabezaba una agrupación estudiantil de izquierda, de características maoístas. El diario vespertino El Andino dijo en su crónica sobre el hecho que un grupo armado secuestró en la madrugada de hoy a 2 jóvenes de sus respectivos domicilios. Los cadáveres aparecieron horas después en calle Pescadores de Ciudad. Las víctimas del vandálico suceso son Susana Irene Bermejillo de Carrizo, profesora de literatura, y Mario José Suso, estudiante de ingeniería y empleado del Automóvil Club Argentino. Creíamos que la vida y la lucha era esa, era ir de frente y para adelante. No estábamos tan acostumbrados a los golpes arteros, así, a traición. Nunca imaginábamos que la cosa iba a venir desde esta cosa que después se da en conocer cómo funciona y cómo trabaja la gente que conformaron la 3A. No estábamos en el presente tan claro de conocer exactamente los grupos paramilitares, cómo estaban trabajando, como lo hicieron esa noche en todo el país. Una semana antes de que la mataran, Susana Bermejillo había rendido su última materia para ser profesora de letras. Y aún le quedaba rendir la tesis de filosofía. Era militante del Partido Comunista. Escribía poemas y cuentos y era una mujer muy abierta a distintos pensamientos. Susana tenía 26 años cuando fue secuestrada y asesinada. Y Susana era 10 años más grande que yo, entonces la relación con ella era muy maternal, muy amorosa. Susana era una mujer, una joven muy linda, físicamente también, muy comprometida con lo que hacía, apasionada. Recuerdo siempre sus charlas defendiendo a los más oprimidos, a los que menos tenían. Yo por ahí no entendía mucho de política, pero me fascinaba esa forma de hablar y de defender a los que menos tienen o a los que menos pueden, ¿no? Era muy amorosa, siempre me dejaba regalitos debajo de la almohada, o me llevaba a peñas a escuchar música. Era como que Susana me abría la cabeza y fue muy difícil desprenderme de la figura de ella después de muerta, ¿no? Como que marcó una cosa muy importante, quizás por la edad que yo tenía. Mario Suso nació el 30 de octubre de 1949 en el seno de una modesta familia. Era dirigente estudiantil de la Universidad Tecnológica Nacional y miembro del Partido Comunista Revolucionario. Impulsó activamente la unidad de las luchas estudiantiles con las luchas obreras y populares como camino para avanzar en la liberación del pueblo y de la patria. Con su espalda sostenía lo que decía con sus palabras. No era solamente un muchacho de discurso fácil o de, como se dice muchas veces en la izquierda, el capitán Araya, que empuja a los otros y se queda en la playa. Era un tipo que iba a la cabeza siempre sin mezquindad de ningún tipo. Ese era Mario Suso. A pesar del impacto, la reacción por el crimen de Susana Bermejillo y Mario Suso no se hizo esperar. Desde el Partido Comunista repudiaron el asesinato. Denunciaban que se trataba de un hecho para crear el clima que permitiera el golpe de Estado fascista. Desde el PC
convocaban a las fuerzas obreras, populares y democráticas a dar signos de respuesta ante la escalada terrorista en Mendoza. Directamente el objetivo era matarlos. Y si no eran ellos, eran cualquier compañero que estuviera vinculado a nosotros, digamos, a lo que en ese momento éramos dirigencia estudiantil. Y nadie podía pensar que después de esa noche de risa, de comida, de festejo y de amor, yo iba a terminar con una noche más que oscura, tremendamente oscura. O sea, nunca pensábamos eso, ¿no? Ramón Ávalo es un militante histórico por los derechos humanos en Mendoza. Periodista, dirigente gremial y escritor, fue el primero en publicar un libro sobre el terrorismo de Estado en la provincia. Ya se manifestaban corporaciones, grupos, ¿no es cierto?, que, como fue la Unión Industrial y Comercial, que representaba a los sectores de la economía en Mendoza, donde daban ya por hecho que se venía el rompimiento del Estado de Derecho y daban a entender que iban a apoyarlo, como después, con innumerables documentos, lo confirmaron. Pedro León Lucero había sido ayudante de Juan Domingo Perón cuando éste pasó por Mendoza en 1941. Era un conocido peronista y por eso la presidenta Isabel Martínez lo había puesto como interventor federal. Esa noche del día 23 ya no se escuchaban, no se veían programas, no había programas, no se escuchaban noticias, se escuchaba solamente música clásica, más bien música sacra. Esto era bastante preocupante. Y bueno, hasta que llegó el momento del comunicado número 1 y llegó la certeza de que el golpe ya se había instalado. Situación a las 2:16 de la madrugada. Noticias discontinuas llegan a las redacciones. No es padecer exclusivo de los diarios del interior. Con alarma, algunas agencias de Buenos Aires confiesan que están incomunicados con sus cronistas de Casa de Gobierno y el Parlamento. En las primeras horas del miércoles 24 de marzo de 1976, las redacciones de los diarios ya daban por confirmado que el golpe de Estado se había producido. Según el diario Los Andes, parecía que los únicos gobiernos provinciales que pasarían a traslado inmediato serían los de Mendoza y Córdoba. Vino a mi despacho el jefe de policía que tenía, Vicecomodoro Santuccione. No sé si lo han oído nombrar. Un buen camarada. Y me dice lo siguiente, voy a ser un poquito rápido para no alargar tanto esto. Mi general, él era teniente coronel en realidad, vicecomodoro, y en actividad. Mi general me dice, mire, usted ha sido muy leal conmigo y yo no puedo ser desleal con usted. Mañana a las 4 de la mañana lo van a ir a buscar y lo van a meter preso, hablando en criollo. Porque hay un golpe de Estado que está en las Fuerzas Armadas previsto para las primeras horas de mañana. Y a usted lo van a ir a buscar a las 4 en punto. Va a ir el comandante de la 8ª Brigada, el general Maradona, y va a ir el brigadier de acá también, que es jefe de guarnición aérea, Castro, no me acuerdo Castro cuánto. Van a ir los dos y lo van a invitar muy cortésmente a que vaya
al liceo. Y le van a invocar razones de seguridad suya, porque a las 4 de la mañana más o menos, o 3, va a haber un golpe de Estado. Pasadas las 2 de la madrugada, un cronista consiguió comunicarse por teléfono con el gobernador interventor Pedro Lucero. 2:30 más o menos de la mañana, nosotros estábamos preparando una segunda edición. Es decir, que la gente, todos los periodistas estábamos en el diario. Entonces, nos llega la noticia de que el general Lucero, que era interventor de la provincia, su casa estaba rodeada, toda la manzana, por efectivos del ejército. Lo iban a detener. Y no sabíamos cómo hacer para llegar hasta la casa, porque no se podía llegar. Y se nos ocurrió que podíamos llamarle por teléfono. No estaba intervenido el teléfono de él. Y lo llamé y me atendió él. Entonces le dije, mire, general, usted sabe que está rodeada su casa por efectivos del ejército. Me dice, sí, amigo. Le digo, ¿y cómo se encuentra? Bien, con tranquilidad, voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Creo que le pregunté yo qué va a hacer en el momento que entren los militares a detenerlo. Y él respondió algo así como, voy a hacer lo que debo hacer, es decir, voy a cumplir con mi deber. Yo creo que 15, 20 minutos después, unos emisarios del ejército entraron en la casa, le comunicaron que estaba detenido y lo trasladaron al Liceo Militar General Espejo. 2 horas y media después, yo también era detenido. Al cierre de esta edición, se tuvo casi una confirmación por vía de un vocero oficioso que a las 4:30 asumiría el gobierno de nuestra provincia el segundo comandante de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, coronel Tamer Yapur. La transmisión de mando se efectuaría en la residencia particular del interventor general retirado, Pedro León Lucero. Yo estaba en el diario, en la planta baja ya, porque habíamos terminado nuestro trabajo y estábamos esperando los acontecimientos. No sabía que habían allanado mi casa. Estábamos esperando, estamos a la espera. Pero habían llegado 2 hombres de la Fuerza Aérea y estaban hablando con Di Benedetto en su despacho de la planta baja, que era el subdirector. Entonces yo con alguna inocencia, ¿no? Los tipos vienen y me dicen, Morán, tenés que venir con nosotros. ¿A dónde? Te llevamos por orden superior. Bueno, entonces yo con toda inocencia le digo a un periodista que estaba al lado mío, que se llama Miguel Títiro, le digo, ¿por qué no le avisás a Di Benedetto qué hago? ¿Por qué no le decís qué hago? Inocente, ¿no? Y Títiro estaba un poquito petrificado y se le adelantó Ferreira, que era un chofer, que fue un famoso arquero que tuvo Gimnasia de Esgrima de Mendoza, y golpeó la puerta ahí del despacho de Benedetto, se asomó y le dice, señor Di Benedetto, Morán dice que lo vienen a buscar, lo vienen a detener, que ¿qué hace? Y según Ferreira, Di Benedetto le dice que vaya. Y así me llevaron. Con el interventor Pedro Lucero detenido, inmediatamente asumió el cargo de gobernador de facto de Mendoza el segundo comandante de la 8ª Brigada de Infantería, coronel Tamer Yapur. Con él se sucedieron los comunicados dirigidos a la población para informar cómo se desarrollaría la dictadura en la provincia. Se pone en conocimiento del pueblo de Mendoza que han cesado en sus funciones los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, se declara en comisión a todo el personal del Poder Judicial. Nosotros, después de llevar a la negra al cementerio de Godoy Cruz, que la dejamos ahí, hicimos un pequeño acto. Me fui, me guardó los compañeros de seguridad del partido, me guardaron en varias casas.
Y bueno, yo andaba medio zombie, por supuesto, y así estuvimos cambiando de una u otra casa hasta que el día del golpe estábamos con un compañero que falleció hace mucho, Quito, que yo tenía una 22 y él tenía otras armas más, que digamos que él que hacía la seguridad mía, y en una casa prestada de otros compañeros. Y estábamos en la madrugada cuando él me despierta, más o menos, porque no se podía dormir prácticamente, o yo no podía dormir, y diciéndome que había el golpe de Estado. Entonces decidimos, ¿qué hacemos? No teníamos celular, no existían, creo que teléfono en la casa tampoco había. Así que a primera hora de la mañana decidimos quedarnos ahí muy despiertos y atentos por las dudas de que entrara alguien a la casa. Y en la primera hora de la mañana el compañero fue a una cita y bueno, y ahí me cambiaron otra vez de casa y así fue. O sea, el día del golpe yo anduve cambiándome por tercera o cuarta vez de casa y ahí recibimos el golpe, ¿no? O sea, no sin ningún análisis político, nada. O sea, de mi parte yo no tenía ganas ni de pensar políticamente hablando, ¿no? Pero así fue el día del golpe para mí. Fue muy raro todo, muy raro. Había muchas contradicciones, muchas idas y venidas de opiniones. Yo recuerdo, es muy dramático lo que voy a decir, ¿no? Pero recuerdo que fue hasta un alivio decir, asumieron los militares. Había una total inconsciencia de lo que estaba pasando en mi familia. Por eso te digo que creo que recién después de la democracia, si bien yo intuía algo, no tomábamos conciencia de lo que estaba pasando. O sea, sí echábamos la culpa a los militares, pero no había una total conciencia de lo que había pasado en el país, por lo menos de parte de mi familia, ¿no? Y el no tomar contacto con el marido de Susana, que ahí nomás se va de la provincia, hizo que también como que nos dejáramos llevar por lo que la gente decía, ¿no? Como era muy confuso, ¿no? Y creo que no era solo mi familia, creo que esto es muy doloroso decirlo, pero me parece que fue bastante generalizado, ¿no? La intervención militar en la provincia solicita a la población que colabore con las Fuerzas Armadas de Seguridad. El aporte consiste en llevar permanentemente la documentación personal cuando se desplacen o permanezcan en la vía pública y en lugares públicos. Caso contrario, se expondrán a que las fuerzas de seguridad procedan a la aprehensión y a la verificación de la identidad no demostrada documentalmente. Adoptando esta precaución, se evitarán problemas y se facilitarán los controles que se realizan y cuya exclusiva finalidad propende a la tranquilidad y a la seguridad de la población en general. No hubo desde ningún sector ánimo de resistir el golpe, ni desde los sindicatos, ni los partidos políticos, y menos de las organizaciones ilegales. No, el golpe no fue resistido, ni tampoco hubo ánimo en la población de resistirlo. Era como, lo vivimos como una fatalidad del destino argentino. Tantas veces se había repetido ya lo del golpe de Estado. Y lo que pasa en Mendoza es que se acentúa, ¿no es cierto?, toda lo que fue la represión en todo sentido, las desapariciones, que también ya antes del 74, antes del 76 ya se habían producido, el famoso D2 de la policía de Mendoza, ya tenía cientos de compañeros presos, que se acentuó posteriormente,
Lo mismo ocurrió con los asesinatos, fusilamientos a mansalva. Todo eso se estuvo dando y fue una constante hasta el momento que, por lo menos hasta el año 80, fue una constante acá en Mendoza, ¿no? El coronel sanrafaelino Tamer Yapur juró el cargo de interventor militar en una ceremonia realizada en la Sala de la Bandera en la Casa de Gobierno. Yapur se había desempeñado como segundo comandante de la 8ª Brigada de Infantería de Mendoza. Siempre que el gobierno, los sectores de poder, los grupos empresarios que manejan el país han tenido peligro o han corrido la posibilidad de perder parte o porciones de ese poder, evidentemente han reaccionado con violencia. Así fue en la Semana Trágica, en el 1919, en 1922 con la Patagonia, que mataron más de 1.500 compañeros de obreros rurales, e inclusive así fue con la masacre de Plaza de Mayo, con la Libertadora, y así fue en el 76. O sea, cada vez que la burguesía, el poder de turno, ha tenido la posibilidad de perder una parte de ese poder, han reaccionado contra la sociedad como reaccionaron. Por eso es que también un poco la enseñanza histórica, ¿no? Pero claro, en el momento no la teníamos presente. En el momento estábamos luchando y mañana se hace la revolución. No podíamos calcular otra cosa. El 24 de marzo se produjeron masivas detenciones de dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles. Cientos de personas fueron llevados a lugares clandestinos. Una profunda noche de horror se extendió por 7 años en todo el territorio de la provincia de Mendoza y del país, en la dictadura cívico-militar más criminal de nuestra historia. Tal vez de una extraña soledad aprendamos a dejarnos sin temor a ver que es posible sonreírte si te vas y no existe más profundo amor que dejarte ser. Soñaré en